Gloria al Señor Jesucristo. En el podcast anterior tuvimos la intención de orar por algunos hermanos y hermanas, y eso haremos un breve tiempo para luego darle paso a nuestro podcast de hoy. Señor Jesucristo, tenemos el caso de la hermana Magda en Monterrey con su nietecita que está siendo tratada por cáncer. Son muy invasivos y dolorosos los tratamientos. Por eso te pedimos, Señor, que les des la entereza moral, física, y que tengan la unidad familiar suficiente. Te enviamos como la palabra al cuerpecito de esta bebé, de esta niña, para que tú lo confortes, Señor, por dentro, en su ánimo. Y si fuera posible que tú operes célula por célula en su cuerpecito para sanarla. Esto obviamente lo pedimos en el nombre y por la sangre derramada en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Asimismo te pedimos y te agradecemos por, la hermana Magda que está en Monterrey, y de ahí nos pasamos a Tamazunchale, San Luis Potosí, donde está la hermana Adelina Rodríguez. Te agradecemos por su restauración, Señor. Estuvo siendo atacada por fuerzas negativas y enemigas, pues, que no quieren dejar en paz a los hermanos y hermanas, pero finalmente fueron vencidas, porque ya habían sido vencidas por ti en la cruz, y ahora fueron vencidas una vez más, y te agradecemos. Nos gloriamos en tu triunfo, Señor Jesucristo, porque tú tienes el monopolio del poder. Tú eres el que repartes la vida y las bendiciones a quienes tú lo deseas, y además a nosotros que somos tus hijos, y te lo pedimos encarecidamente, Señor. Gracias por la hermana Adelina y su esposo Armando, que viven en Tamazunchale, San Luis Potosí. Asimismo te pedimos por el hermano Jorge Rosas, que vive en Ciudad México, Señor. Sé con él, vitalízalo en su ánimo, sé su gozo en todo, y lo dejamos a tu cuidado, Señor, en términos generales, y en particular para cualquier padecimiento que su cuerpo pueda tener o tuvo, para que se estabilice en esta nueva etapa de su vida con mayor salud. Y por último te pedimos también por el hermano Rafael Macedo en Guadalajara. Señor, tú eres la vida, y tu palabra dice que te mandemos acerca de tus hijos, y te mandamos como la palabra a la vida y al cuerpo, y especialmente al área renal del hermano Rafael, para que tú lo restaures por completo y le des el gozo y el ánimo, porque es un hermano que te quiere, Señor, que te ama. Te pedimos también por el gozo de su familia, Señor, que tengan paz interior y armonía en su familia en general. Todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos en la cruz de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, iniciemos con Esmirna, la iglesia sufriente bajo persecución. Adelante, fraterna. Apocalipsis 2, 8, 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de la que se dicen de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahí vemos cómo es una blasfemia
que los que se dicen ser judíos y no lo son, porque ya dejaron de serlo desde que el Señor Jesucristo resucitó. Antes del Señor resucitar, ellos ya no eran, bueno, ellos eran el Israel sombra del verdadero Israel, que somos nosotros en el Nuevo Testamento, los circuncidados en el corazón por el Espíritu, porque no es judío, ya lo vimos, el que lo es exteriormente, sino en el interior, en la circuncisión del corazón que el Espíritu del Señor ha hecho en nosotros. Entonces aquí quedan expuestos que no son judíos, ya ni siquiera sombra de nosotros. Léelo de nuevo, fraterna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es una blasfemia que se digan ser judíos y sean en realidad sinagoga de Satanás, y el destino manifiesto que tienen en la actualidad, 20 siglos después de lo que le reveló el Espíritu al hermano Juan, el apóstol, nos lo está confirmando. Están endemoniados, mate y mate niños y mujeres embarazadas y bebés y de todo. Es la blasfemia que se digan judíos, que se digan pueblo de Dios y hagan todo eso. Bueno, adelante. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Los 10 días, según los estudiosos de las Escrituras, son 10 emperadores romanos que ya pasaron en esos 2 siglos, el siglo II y el III, desde el año 101 hasta el año 201, hasta el año 301. Ahí se acabaron el siglo II y III. Y empieza, bueno, adelante. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La corona de la vida. Esa corona también la tiene Filadelfia, porque le dice que nadie tome tu corona. Son las únicas 2 expresiones de la iglesia terrenal que ya están coronadas. Y eso es de notarse. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Muy bien. Entonces, esta es la iglesia sufriente. Los aserraban, los apresaban, los torturaban, los mataban, los echaban a los leones. Es que el Imperio Romano siempre ha estado endemoniado hasta decir basta, hasta la fecha. Y luego siguieron el historial negro de los papas y sus escándalos de todo tipo, de incestos, de pedofilia, de cualquier cantidad de detracciones espantosas y de cómo quemaron a 350,000 personas en la hoguera, europeos, y están registrados en sus anales, porque era un imperio muy burocrático también. Y por ejemplo, si había una persona ahí muy rica, pues la acusaban de herejía, de que tenían pacto con el diablo y a la hoguera y se quedaban con sus riquezas, sobre todo si eran judíos, con más razón. Y eso sin contar las barbaridades que vinieron a hacer al continente nuestro, acá hasta América, al continente americano aquí, porque ellos no consideraban que los indígenas fueran seres humanos, así que no llevaban una contabilidad de todos los que torturaron y asesinaron. Es un imperio maligno, terrible, y ya lo sufrió en el lomo los hermanos del segundo y tercer siglo, que es Sardis. Perdón. Pérgamo. ¿Eh? ¿Pérgamo? No, Esmirna. Estamos en Esmirna. ¿Sí? Esmirna lo sufrió en el lomo con unas torturas terribles hasta que llegó el tiempo de Pérgamo. Lee, por favor. Pérgamo.
Pero en este no íbamos, ¿Mande? ¿no íbamos a hacer otro video? Ah, es que vamos a ir, pero aquí alcanzamos a hacer Pérgamo. Ah, bueno. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono ¿Dónde está el dónde trono? está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Eso le valió que no ha negado su nombre, ni su fe, ni la fe. Aunque estaba corrompiéndose ya, casándose con el Imperio Romano, y estaban en la negociación con Constantino y los dirigentes de la antigua religión babilónica de los misterios y representantes de las comunidades de la iglesia en aquellos entonces en el Imperio Romano, se juntaron, los juntó Constantino y los debates fueron fuertes. Tuvieron que ceder los hermanos en meter idolatría y un montón de porquerías por el estilo, pero eso sí, defendieron que siguiera el nombre del Señor Jesucristo y la fe. En eso sí fueron inflexibles, a riesgo de que se volviera a prender la persecución. Ahí mismo los hubieran empezado a torturar, pero no, resistieron, y por eso el Señor todavía los considera como una de las 7 iglesias, por esa sola razón, porque prácticamente pues salieron. Síguele. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjense, ya a nivel de doctrina, Balaam, allá en el Antiguo Testamento estaba en hechos que él realizaba de querer hacer la supuesta obra de Dios cobrando dinero por dinero. Allá era un hecho, eran hechos nada más. No había una doctrina estricta así que dijera todos los que quieran hacer una obra para Dios deben de cobrar dinero, no. Pero él estableció ese precedente. Pero acá, en Pérgamo, ya está elevado a rango de doctrina y le dice otras cosas aparte de lo del dinero, de que guiaba a los hermanos a la degradación. Léele, por favor. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí está. O sea, Balaam, aparte de establecer el mal precedente del dinero en la obra de Dios, que no es obra de Dios, si va a cobrar a alguien, pues ya no es obra de Dios, sino que es un negocio, es un modus vivendi. Y también a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si algo le molesta a nuestro Dios y Padre, es la idolatría. Eso sí no lo soporta, eso sí está descartado. Y ahí en Pérgamo, pues estaba entrando como si nada la idolatría. Y la fornicación a la que se refiere es fornicación espiritual con la idolatría. Y luego viene lo de ya está elevado aquí a rango de doctrina los nicolaitas. Allá en Éfeso empezaron, como ya habíamos señalado, como hechos, o sea, como nadie se imaginaba por qué, pero alguien ya estaba tomando ahí el liderazgo, y me da risa de fuertes liderazgos cristianos. ¿De dónde sacaron eso? Si el Señor Jesucristo dijo entre vosotros, dice en el mundo los gobernantes se enseñorean de sus gobernados, pero entre vosotros no será así. Eso es en el mundo, los gobernantes. Es que el mundo está al revésado. Se supone que los gobernantes son nuestros servidores, ¿no? Ah, no, pues se enseñorean de sus gobernados. Adelante. Mateo 20, 25, 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entre los gobernantes se enseñorean de los gobernados, es algo anormal, pero es que el mundo está al revésado. Pero entre nosotros no será así. No va a haber mayores aquí. Si alguno, si quiere ser mayor, hágase el menor, como para que se le quite esa sensación o esa tentación, porque no es sano. Y no me imagino a alguien que en una congregación diga, hermano, yo los voy a servir porque quiero ser el mayor entre todos ustedes. Ah, qué bien, qué humilde, qué bueno que lo dices. O sea, no vas a servir aquí a los demás hermanos por amor, sino por el interés de hacerte el mayor. ¿Y qué vas a sacar con ser el mayor? Ego, distinción de personalidad o algo así, o vas a cobrar dinero. ¿Vas a ser tú acaso a quien se le paguen los diezmos y las ofrendas? ¿Eres tú levita como para pagarte los diezmos a ti? Porque eso era en el Antiguo Testamento. No, pero es que desde antes de los levitas ya se usaba el diezmo con Melquisedec. Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec. Ah, bueno, pues hay que buscar a Melquisedec, ya no está tampoco. Es que en el Antiguo Testamento ya pasó y se borraron todas esas cosas que había porque eran una sombra, nada más, no era la realidad. La gracia y la realidad vinieron con Jesucristo. Entonces aquí no hay mayores ni menores, sino que el Señor nos tiene exactamente a todos en el mismo nivel, aún los que se están convirtiendo ahorita. Y alguien que ya tenga 60 o 70 años convertido, Dios lo ve al mismo nivel. Claro que aquí diferimos en cuanto al conocimiento de las Escrituras, pero eso no tiene nada que ver con la valía de cada hermano, porque ese que se está convirtiendo ahorita va a llegar un momento en que también maneje la doctrina y haya escudriñado a fondo las Escrituras. Bueno, entonces nos queda claro que entre nosotros no hay mayores ni menores. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré por ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues nos va a dar del maná escondido. ¿Se acuerdan del maná allá en el Antiguo Testamento que caía del cielo y que alimentaba a los israelitas sombra de nosotros? Bueno, pues aquí el maná escondido será el alimento espiritual que el Señor Jesucristo mismo es para nosotros, porque estamos alimentados con la dieta verídica, espiritual del árbol de la vida. Si es maná es que es algo comestible. Ahí sí necesitamos acudir a buscar en algunos autores, si es que se atreven a decir, a descifrar qué es lo que quiere decir ese maná escondido. Pero aparte, ¿qué más dice de lo del maná? De la piedrecita. Y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita se especula, pues, entre los estudiosos de la Biblia, que el nuevo hombre que va a tener cada quien, pues es el nombre del Señor Jesucristo, porque todos estamos dentro de Él, somos su cuerpo. Adelante. Sigue, Tiatira. Bien, vámonos ahora a ver a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Fíjense qué figura. Tiene ojos como llamas de fuego, o sea, son quemantes, la está viendo con ardor, con ira. Y los pies de bronce bruñido para aplastarla. Es muy significativo. Aquí en cada una de esas 7 iglesias, ¿cuál es el aspecto con el que se presenta el Señor Jesucristo? Es muy significativo. Y en este caso es sumamente amenazante, ¿verdad? Repítelo, fraterna. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Ven, el Hijo de Dios lo recalca porque Él es Hijo de Dios, no es Hijo de María, como asegura Tiatira,
que ha esparcido por todo el mundo esa herejía de que es hijo de María, y no puede ser. Cristo no es hijo de María, porque no puede, Dios, pues es Dios Cristo. Si acaso es madre de Jesús el Señor, pero no de Cristo. Bien, adelante. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Sí, es que es un monstruo, Tiatira es un monstruo filantrópico. O sea, muestra una careta al mundo de mucha filantropía, de muchos servicios, de orfelinatos, de que van con los leprosos, que tienen lugares donde atender a desvalidos y todo eso. Por el otro lado, son un monstruo. Como dicen, la parte cristiana del Vaticano es la que hace eso. Y la parte romana, que es de la antigua religión babilónica de los misterios, que son los que incineraron a más de 350,000 personas allá en Europa, más los que aquí no los contaban, pues como dijimos, no creían que fueran seres humanos. Esa es la parte romana. Entonces tienen como esas dos caras y confunden, y sus obras postreras son más grandes que las primeras, porque es un monstruo filantrópico, pues. No la primera vez que se muestra un monstruo filantrópico así, es común en la política del mundo, pues, que hay gobiernos que son un monstruo realmente, pero aparte tienen obras, tienen servicios, tienen para compensar y dar otra imagen. Pues así están estos. Adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es que Tiatira es esta Jezabel, la profetisa pagana aquella que estableció culto en los lugares altos de adoración allá en Israel, y llevó a los sacerdotes de Balaam, de Baal, en honor de quien es, por ejemplo, los carnavales son en honor a Baal, carne a Baal, carnaval. ¿Sí? Esas herejías vienen desde por allá. Y las escrituras en el Nuevo Testamento califican a la religión católica como Jezabel, que induce a la gente a la idolatría, a la fornicación espiritual con ídolos. Es una gravedad terrible, por eso dice que la arroja en cama con una enfermedad terrible y a los que con ella adulteran. Y es que en cuanto te empiezas a relacionar con esa mujer, esa religión, te reseca el ánimo. Si algo te pasa, porque están muertos por dentro, están como resecos, como tienen un Dios amoratado, seco, vacío, es ritualesco, es idolátrico, está seco, pues, no tienen vida. Entonces esta mujer Jezabel las representa, incluso tiene que ver con una mujer que escondió 3 medidas de harina, que habló el Señor en una parábola. La mujer que escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esas 3 medidas de harina están representadas por Pérgamo, Tiatira y Sardis. Entró todavía en ese trío, porque tienen el sistema clérigo laico, y a Balaam. Se quedaron con esas 2 malignidades satánicas que se trajeron desde Tiatira. La otra es, Tiatira tiene 4 malignidades satánicas, que son la idolatría, los nombres de blasfemia, Balaam y el sistema clérigo laico.
Pues Sardis abandonó la idolatría y los nombres de blasfemia, pero se quedó con el sistema clérigo laico y con Balaam. Eso los califica para estar dentro de la mujer que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, todo se infló. Por eso hablan de que tienen mil millones de adeptos ahí, los católicos. Que no es así, pues, pero es que cuentan. A ver, Brasil tiene tantos habitantes, pues son tantos, o sea, van contando así. México tiene 130. Y entonces ya suman y son 350 millones. Y luego que Argentina y que Venezuela, Colombia, cuentan las poblaciones de esos países creyendo que todos son católicos ahí, porque la mayoría puede ser que lo sean, pero son nominales, o sea, son gente que nada más de nombre pertenecen a esa religión por tradición, pero no son así fieles que entiendan, muy poquitos son los que están ahí metidos de a de veras, ¿no? En el mundo evangélico ahí sí, hay más penetración doctrinal y más intencionalidad. Bueno, entonces aquí Tiatira es idolátrica y por eso el Señor se le presenta con ese aspecto de ajusticiamiento, de juicio y de repudio. Continúa. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjense hasta dónde van las profundidades de Satanás. ¿Qué tanta malignidad habrá en esa religión como para que la palabra los exhiba como que mantienen ahí las profundidades de Satanás, lo que ellos mismos llaman las profundidades de Satanás? Quién sabe qué tanto misterio tengan en sus cónclaves, en sus clústeres, en sus todo lo que es secreto, así en todo ese montonal de Opus Dei y de no sé qué tanta cosa así oscurantista totalmente. Quién sabe qué cosa espiritual maligna manejen para que ellos mismos digan las profundidades de Satanás, que superficialmente son la idolatría, obviamente, y las hechicerías, como tienen adormilado a todos los pueblos. Es que ellos mismos son soñadores, según lo que dice Judas. Están en un ensueño hipnótico del diablo y les está dictando el sueño. Y pues ellos hablan e hipnotizan y duermen a los que los escuchan. Es un sonsonete de adrede, es hipnótico, te va metiendo en una dimensión mental, tipo los hindús con sus mantras, ¿verdad? Que de hecho ellos, los católicos, sacaron el rosario de allá de los hindús, que van con las bolitas estas que van, y luego las letanías y todo eso son mantras. Tío, porque de hecho, pues el catolicismo es la máxima expresión de sincretismo religioso. Fueron recogiendo de todo el mundo prácticas religiosas, tanto aborígenes como de religiones más desarrolladas como las hindús, las del Tíbet, los lamasterios, acá son monasterios, las monjas las sacaron también de allá, de la India, y así ha sido un collage, han ido mezclando de absolutamente todo, por eso pues toda la herejía en la que viven. Adelante. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que los auténticos hermanos, que sí hay ahí en Tiatira, la tienen muy pesada, muy pesada. Yo he visto que han sufrido hasta persecución los hermanos auténticos, conozco algunos,
de la renovación del Espíritu Santo y todo eso, sí son auténticos hermanos y han sufrido persecución de curas viejitos y no tan viejitos que les echan encima a los feligreses. No, la tienen muy pesada. Quieren que se arrodillen y adoren ahí monos de yeso y ellos se resisten. Por eso el que triunfe ahí en esas circunstancias va a tener una recompensa enorme. Lo vuelves a leer, por favor, fraterna. Ahí donde dice, yo le daré que... Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, es que vencer en esas circunstancias sí tiene su chiste, ¿eh? Sí, tiene una gran dificultad. Así que, pero por eso el Señor la sigue considerando como una de las 7 iglesias del Asia, o sea, de la historia de la expresión de la iglesia terrenal. La sigue considerando. Ellos que se consideran ser la única iglesia, ¿no? Pero resulta que acá en la palabra, muy a duras penas, el Señor la sigue metiendo como una de sus hijas, como una de sus iglesias. Es como un señor que tuvo 7 hijas y una le salió de cascos ligeros, casquivana, pero ni modo, sigue siendo hija, por genética que tienen, que todavía no han negado su nombre y retienen su fe, más o menos, en medio de tanta idolatría y de tanta porquería de nombres de blasfemia y prácticas y rituales y demás que hacen, peregrinaciones, donde tienen atolondrada a los pueblos, los tienen zarazos así con el vino de su furor. En medio de todo eso, triunfar, lograr mantenerse con fe en medio de todo ello, sí es digno de que les dé el Señor ese premio que les ofreció ahí y que sí, se lo ganan. Adelante, vámonos ahora a Sardis. A ver, ya estábamos ahí, ¿no? No, es que ya se acabó Apocalipsis 2. Empieza el 3, el capítulo 3. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está, hay una clave. Es que los hermanos evangélicos tienen fama como de que están vivos, porque ellos sí se convierten, ellos sí aceptan al Señor Jesucristo, el Señor ingresa como el Espíritu a su espíritu, y tienen fama de que viven, pero están muertos, porque al final de cuentas se reseca toda esa vida espiritual por causa del sistema clérigo laico y de Balaam. Esas dos malignidades los resecan, los matan espiritualmente y quedan hechos como una pequeña religión, sí, que dominical y todo eso, o sea, como un sistema. Adelante. Síguele. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, afirma las otras cosas que están para morir. Es que como se trajeron el sistema clérigo laico y a Balaam, pues al rato van a empezar a meter idolatría y nombres de blasfemia, ¿sí? En una pseudo como semidenominación de allá de Estados Unidos, un hermano que era de ahí, de esa secta, de ese grupo, pues, fue para allá, no creo que ciudad de Estados Unidos, porque ya ven que siempre tienen una sede, como vimos en el camino de Caín, siempre tienen una sede, una ciudad sede. Pues fue para allá y había un salón enorme con los retratos de un montón de fulanos ahí, así parados como en la sala de los presidentes en cada país, ¿no? Que los tienen ahí. A estos eran, y preguntó, ¿y ellos qué? Estos son héroes de la fe. O sea, tienen ganas de tener algunos santos o algo así, ¿no? Como acá los católicos, a San Martín, a San no sé quién, a no sé cuál.
Ellos, pero acá les dicen héroes de la fe y les tienen un gran respeto y así, ¿no? O sea, están por morir, o sea, están por revivir el ansia de idolatría que trae el ser humano, el hombre natural. Es idólatra por excelencia. Y cuando no es idólatra en alguna cosa religiosa, lo es con cantantes, con futbolistas, boxeadores, luchadores, etcétera. Pero siempre tiene algún ídolo, algo de idolatría. Bueno, entonces les dice, sé vigilante y con las cosas que están por caer, o como dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Afirma las otras cosas que están por morir. Síguele. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, va a tener una recompensa ahí en Sardis. No son pocos los que tienen con toda seriedad y seguridad su fe puesta en el Señor Jesucristo. De hecho, lo admirable de Sardis es que predican el Evangelio en los 5 continentes a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la comisión que recibieron. Y lo hacen, aunque después no edifiquen a los hermanos ahí, porque se van acumulando como si fueran ladrillos de construcción, muchísimos ladrillos, cemento, varillas, elementos de construcción, pero no edifican, o sea, se quedan en las doctrinas del inicio, no los afirman, no continúan a fondo, sino que siguen como una especie de infantilismo, y se empieza a volver un sistema religiosoide, dominical y así, de cultura de los pueblos, pues, donde operan. Pero el que venza ahí, sí, tiene una buena recompensa, porque tiene que salir del dominio de los soñadores, de los que los tienen dominados ahí, que no pueden pensar por sí mismos, sino que tienen que preguntarles. Es difícil en ese sistema, ¿eh? Claro que son salvos para la eternidad, todos son salvos. No tienen idea de que poseen la naturaleza divina, porque se los niegan ahí en sus estudios, en sus enseñanzas y piedricaciones, o sea, predicaciones. Se los niegan, o sea, no van a fondo. Ellos siguen pensando que están granjeándose la salvación, viven en cierta angustia. Una vez le pregunté a un hermano que va a congregaciones de ese tipo y es muy entregado y muy firme y todo, y le pregunté, nos acabamos de conocer, le dije, oiga, usted es hermano, es convertido. Pues trato de serlo. ¿Cómo que trata? Pues es que o lo es o no lo es. No, sí, pero es que está difícil. O sea, están en una confusión en ese sentido. Creen que se convirtieron y después ya se acabó la conversión y todo va a depender de las obras, o no sé en qué confusiones rara están. El caso es de que vencer en ese sistema también no es fácil. Se necesita mucha iluminación del espíritu para romper con el sistema clérigo laico, con Balaam. Obviamente con las otras malignidades satánicas del catolicismo ya habían vencido ahí en Sardis, en el protestantismo, pues en la, ¿cómo se llama? En el evangelismo, como es conocido. Pero es parte de las 3 mujeres que escondieron una medida de harina hasta que todo fue leudado, que habla el Señor en la parábola. Están Pérgamo, Tiatira y Sardis. Están esas 3 mujeres. Esas 3 medidas de harina, perdón, son la misma mujer. Nada más que en la última, que es Sardis, ahí ya hay revelación de que la salvación es por fe, no por pagarle dinero al Vaticano, que ese fue un avance enorme.
pero enorme, nada más que no tuvo mucho vuelo, llegó ahí muy rápido, se acabó la aviada que tomaron. Y luego ya sigue Filadelfia. Vamos a dejar a Filadelfia para el próximo podcast. Por lo pronto les agradezco muchísimo su atención. Si no se han suscrito, háganlo por favor. Y den like y todo eso para que el algoritmo, ya saben, distribuya de mejor manera y proponga a otras personas el ver el podcast del Evangelio. Y cuando escuchen la oración, las oraciones del inicio, y sería bueno que se escuchara su fuerte amén. Gracias.